Y bueno, vamos a comenzar con este segundo tema, que es ciclo sexual femenino. Y pues prácticamente el ciclo sexual femenino va a consistir en una serie de cambios que ocurren de forma natural para preparar al sistema reproductor femenino para que se lleve a cabo una gestación o embarazo. Y pues esto va a ocurrir en dado caso de que el ovocito vaya a ser fecundado. Y en dado caso de que no sea fecundado, pues va a ocurrir la menstruación, que es prácticamente la liberación de pues una parte de mi sistema, de mi útero, una parte del útero, la parte del endometrio se va a desprender en dado caso de que no haya una fecundación. Entonces sería preparar el cuerpo para un embarazo en dado caso de que haya fecundación, o para la menstruación en dado caso de que pues no ocurra. Entonces esta es una imagen del sistema reproductor femenino, en donde tenemos aquí a nuestro útero, tenemos aquí a las tubas uterinas, pues están unidas al ovario. Aquí tenemos al cervix, que es prácticamente la comunicación que existe entre el útero y la vagina. Y pues aquí posteriormente pues estaría la parte externa, pues prácticamente la vulva. Y pues bueno, nosotros sabemos que el útero va a tener 3 capas. La parte más interna va a ser el endometrio, que es prácticamente la capa mucosa y es la que se desprende en la menstruación. Por debajo vamos a tener a esta capa que es gruesa y que es el miometrio. Y pues prácticamente el miometrio va a ser la capa muscular, que es la que se contrae cuando pues se tiene que dar la expulsión del bebé durante un parto. Y ya la más externa es el perimetrio, que es prácticamente tejido conjuntivo, es una capa serosa que pues cubre todo este órgano. Entonces vamos a ver que pues prácticamente estos cambios rítmicos que van a ocurrir van a depender de la secreción de hormonas, principalmente de la hormona pues los estrógenos y la progesterona, ¿va? Entonces estos cambios van a ocurrir a distintos niveles. Vamos a ver dentro de los principales esquemas que ustedes van a poder encontrar, se van a ver representados 2 partes, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, o el ciclo menstrual, que también se conoce. Entonces su propio nombre indica qué es lo que está representando. El ciclo ovárico pues va a ser la serie de cambios que ocurren en el ovario específicamente, y el ciclo endometrial o menstrual pues prácticamente va a corresponder a la serie de cambios que ocurren en el endometrio, en el útero, en la capa endometrial del útero. Y estos cambios los vamos a poder ver representados en forma de un ciclo, porque sabemos que estos cambios se van a dar a lo largo de todo pues el mes. El día 1 va a ser el primer día de la menstruación de la mujer. Esta menstruación va a durar aproximadamente de 5 a 7 días, que es lo normal. Posteriormente empieza una fase de proliferación, la ovulación de pues el ovocito. Habíamos visto esta parte en la fase de ovogénesis, que pues el ovocito se desprende cuando pues ya es maduro o cuando ya es un folículo de Graf, ¿no? Y posteriormente la fase secretora. Ahorita vamos a describir esas etapas, pero bueno, vamos a ver el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. El ciclo ovárico va a tener 3 fases, que es justamente la fase folicular, que es cuando el folículo está creciendo. Si se dan cuenta, aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí el folículo, recordábamos que primero era una ovogonia desnuda, tenemos el primordial, el primario, el secundario, aquí ya tendremos uno de Graf que se libera, ¿no? Entonces la otra etapa pues es la ovulación, que es justamente la parte de liberación de mi ovocito, y la fase lútea, que va a ser la fase en donde todos los restos que quedaron aquí de mi folículo, recordamos que las capas que se quedan en el folículo va a ser la capa parietal de las células de la granulosa, y la teca interna y la teca externa. Entonces todas estas capas que se quedan dentro del ovario pues prácticamente van a cambiar su nombre. Les había mencionado, ¿no? De cuerpo hemorrágico, luego cuerpo lúteo y después ya cuerpo albicans o cuerpo blanco. Entonces toda esta etapa que corresponde a cuando este cuerpo hemorrágico, lúteo o albicans queda dentro del ovario, pues va a corresponder a la fase lútea, y se llama fase lútea porque justamente es la permanencia o el tiempo de vida del cuerpo lúteo
Ujú. El cuerpo lúteo pues va a ser la segunda etapa después del cuerpo hemorrágico, ¿no? Que estaría por aquí. Entonces este cuerpo lúteo pues prácticamente va a ser un cuerpo color amarillo, es decir, estas estructuras van a tomar una coloración amarilla. ¿Esto por qué? Porque pues se necesita bueno, más bien estas células empiezan a secretar estrógenos y progesterona, pero en mayor parte progesterona. Y la progesterona es un derivado del colesterol, por lo tanto tiene una tonalidad amarilla. Y amarillo, bueno, su raíz etimológica pues es lúteo. Luteus, bueno, eso. Entonces, lúteo significa amarillo. Y pues bueno, la palabra lútea hace referencia a algo amarillo. Entonces, por eso es que esta etapa en donde el cuerpo lúteo tiene vida, o bueno, tiene su función, pues se le va a conocer como fase lútea. Entonces, esta fase va a durar de 10, bueno, el tiempo de vida del cuerpo lúteo va a ser de 10 a 12 días dependiendo, ¿va? El tiempo de vida del cuerpo lúteo. Entonces, vamos a ver prácticamente, pues eso. Estos 3 nombres van a corresponder a las fases del ciclo ovárico, pero las fases del ciclo endometrial van a ser diferentes. Bueno, se llevan a cabo al mismo tiempo, pero sus nombres cambian. ¿Esto por qué? Pues porque no estamos hablando de los cambios que ocurren en el ovario, sino de los cambios que ocurren en el endometrio. Entonces vamos a ver que la menstruación pues va a ser la primera etapa, que como les decía va a durar de 5 a 7 días. Posteriormente vamos a tener la etapa proliferativa. En este caso, la fase proliferativa va a corresponder con la fase folicular del ciclo ovárico. Sin embargo, lleva este nombre de proliferativa porque el endometrio va a proliferar, es decir, va a crecer. Les había mencionado que aquí en la etapa de la menstruación todo el endometrio pues prácticamente se desprende y se sale a través de pues el cérvix, ¿no? Entonces aquí, si esta es mi capa de endometrio, por aquí abajo veríamos mi miometrio y por aquí la serosa. Sin embargo, cuando esto se desprende, pues queda totalmente plano, ¿no? Lo que sucede en la fase proliferativa es que las células empiezan a proliferar, aumenta el tamaño de las glándulas y por lo tanto se ve pues más crecido este endometrio, ¿va? Entonces, por eso es que se le conoce como etapa proliferativa, porque la capa de endometrio crece en tamaño una vez que se desprendió en estos primeros días, ¿ok? Entonces tenemos la etapa proliferativa. Y después la fase secretora. La fase secretora, pues su nombre pues indica su función y pues prácticamente es la etapa en donde el endometrio ya está maduro, ya está grande y empieza a secretar distintas sustancias. ¿Para qué? Para que en dado caso de que en este punto haya habido fecundación, pues que este producto de la fecundación pueda implantarse en el útero, ¿va? Entonces prácticamente va a empezar a secretar glucógeno y otras sustancias que le puedan, nutrientes pues, para que este producto de la gestación se pueda implantar en el útero. Entonces por eso es que se conoce como secretora, porque aquí las glándulas del endometrio ya secretan los nutrientes para la implantación. Entonces ciclo ovárico y ciclo endometrial. Y pues para esto es importante conocer el eje hipotálamo hipófisis gonada, ¿no? Y este eje es muy grande. Vamos a ver que existen una variedad de ejes, ¿no? Podemos encontrar el eje hipotálamo que se conecta a través de estos vasos sanguíneos hacia la hipófisis, que es otra glándula que se encuentra en el sistema nervioso central. Entonces, este es mi hipotálamo, que es prácticamente un piquito, que se conecta a través del tallo hipofisiario hacia el hipotálamo, perdón, la hipófisis, ¿ok? La hipófisis va a tener 2 partes. Vamos a tener la adenohipófisis, que adeno significa, lleva ese nombre de adenohipófisis porque es la parte anterior, y la neurohipófisis, que es la parte posterior. Aquí la adenohipófisis tiene una función glandular porque tiene células que sintetizan hormonas, y la neurohipófisis va a tener únicamente conexiones neuronales y va a servir de pues prácticamente de sostén o de, bueno, no de sostén, sino como de almacenaje de estas 2 sustancias, que es la ADH y la oxitocina. Esta ADH es la hormona antidiurética y esta se va hacia el riñón para promover la absorción de agua.
Y la oxitocina pues me va a funcionar para pues prácticamente en el caso de la mujer pues la secreción de leche durante la lactación y pues también la contracción del útero al momento de que pues está en el parto. Pero bueno, estas dudo que se los lleguen a preguntar. Quizás esto sí se los lleguen a preguntar, la función de la oxitocina en la mujer. Y pues bueno, vamos a la adenohipófisis, que es la que nos interesa porque es la que secreta las gonadotropinas, ¿va? Entonces, esta adenohipófisis me va a secretar la ACTH, que va para la corteza suprarrenal, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que va hacia la tiroides, pues prácticamente la FSH y la LH, la hormona folículo estimulante, y la hormona luteinizante, que pues en el caso de la mujer pues se van hacia el ovario y en el caso del hombre se van hacia los testículos. Y la prolactina, que pues esta va también pues prácticamente para la lactogénesis, que es la formación de leche. Dentro de otras hormonas tenemos la hormona del crecimiento. Y pues bueno, ahorita lo que nos interesa pues es justamente estas dos, ¿no? Que son las gonadotropinas, la hormona folículo estimulante y la LH. Entonces, este es un esquema que les van a presentar ustedes cuando pues vean este tema. Siempre les va a venir como que dividido en 4 etapas. En la primera vamos a poder observar cómo están los niveles de la hormona hipofisiaria a través de todo el mes, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos desde el día 0 o 1, aquí debería ser 1, hasta el día 28 en caso de que una mujer sea irregular, ¿no? Entonces, aquí es el día 0 a 28. En dado caso de que una mujer sea irregular, puede ir desde el día 24, me parece, hasta el 35. Ya ese es como que el rango de la normalidad dentro de las personas que son irregulares. Ya cuando se sale de ese rango ya hay que buscar alguna patología. Entonces pues tenemos aquí a la primera imagen, que es el nivel de las hormonas hipofisiarias o de las gonadotropinas, que es la FSH y la LH en azul. Aquí abajo vemos cómo se encuentran los folículos ováricos a través del ciclo, ¿no? Aquí vemos, no sé, un folículo primordial, un folículo primario, secundario, uno terciario, que posteriormente crece, rompe la pared del ovario y sale el ovocito con el cuerpo polar, con la zona pelúcida y con la corona radiada, ¿no? Esto ocurre aproximadamente al día 14. Esto puede variar, pero aproximadamente al día 14. Posteriormente vemos aquí el residual que queda dentro del ovario, que pues en este caso sería en primer lugar aquí un pequeño cuerpo hemorrágico, si se dan cuenta aquí hasta se ve más rojito. Después el cuerpo lúteo, que les había mencionado que su nombre significa cuerpo amarillo porque secreta progesterona principalmente. Y después el cuerpo albicans o cuerpo blanco. Entonces, todo esto es lo que ocurre en el ciclo ovárico, pues prácticamente cuando lo vemos en este esquema, ¿no? Desde el día 1 hasta el día 28. ¿Ok? Les había dicho en un esquema anterior que, pues bueno, la primera etapa, desde que se empiezan a madurar los folículos hasta que se libera el folículo, hasta que se libera el ovocito, perdón, se le va a llamar fase folicular. Esta fase puede variar, ¿ok? Entonces en las personas irregulares esta es la fase que varía, ¿ok? Esta es la fase que no se tiene con exactitud el dato específico de cuánto tiempo se puede llevar, y esta fase folicular se va a ver afectada pues prácticamente por cambios pues hormonales, por el estrés, por la alimentación, el ejercicio que la persona realiza. ¿Esto por qué? Pues porque prácticamente el crecimiento de los folículos va a depender principalmente de nutrientes y pues en este caso de las gonadotropinas, y sabemos que su liberación es pulsátil y va a depender de ciertos factores, ¿va? Entonces esta fase folicular es la que varía en las mujeres que son irregulares. Y pues bueno, ya después de que se libera el ovocito, se va hacia las trompas de falopio o las tubas uterinas, y ahí se espera para encontrarse con el espermatozoide y que se realice la fecundación. En dado caso de que no exista fecundación, ahorita vamos a ver qué sucede. Pero bueno, ya después de que se libera, pues ya tenemos la fase lútea, que esta
dura 14 días estrictamente, ¿va? Ya sea una persona regular o irregular, siempre va a durar 14. ¿Esto por qué? Por el tiempo de vida del cuerpo lúteo, que pues bueno, ese no cambia, ese tiempo de vida no cambia. Les había dicho que es de 12 días, 10, 12 días dependiendo de la bibliografía, pero esta etapa no cambia, esta etapa siempre va a durar 14 días, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si, no sé, yo soy una mujer irregular, supongamos que, bueno, aquí termina este mes, ¿no? En este caso termina este mes, perdón. Entonces continuaría otro mes, ¿no? Porque pues siempre esto es cíclico, ¿no? Entonces, pues inicia otro mes y pues bueno, para yo poder calcular a partir de este día que me bajo cuándo fue mi ovulación, pues a este día 28 tengo que restarle 14. Por eso es que el primer día, el último, bueno, aquí es el último 28, ¿no? Pero después del 28 seguiría, en este caso, el día 1, ¿no? Que sería, pues, el primer día de la menstruación, si lo vemos aquí, ¿no? Entonces aquí sería otra vez menstruación. A este primer día yo le tengo que restar 14 días para saber qué día ovulé exactamente. Pero bueno, estas son técnicas, por ejemplo, la técnica del calendario, bueno, algunas técnicas como naturales para evitar el embarazo, pero no son recomendadas específicamente porque pues no son muy exactas. Y bueno, durante este día de la ovulación también se dice que, bueno, no se dice, más bien lo que sucede es que nuestro cuerpo aumenta 1 °C de la temperatura basal, entonces eso también lo miden las personas para no quedar embarazadas, pero pues bueno, los naturales no son tan específicos, ¿no? Entonces esto es lo que sucede con el ciclo ovárico. Después tenemos aquí esta otra gráfica, que es una gráfica de las hormonas ováricas, es decir, de las hormonas que se secretan en el ovario. Y pues bueno, esta medida se toma en la sangre. Entonces vamos a tener a los estrógenos en rojito y a la progesterona en amarillo, porque la progesterona siempre recuerden que es amarilla. Entonces, el estrógeno, recordamos que es una hormona que se secreta por las células de la granulosa. Recordamos que en la parte de ovogénesis, pues, la LH llega a las células de la teca. Posteriormente, esto favorece la síntesis de andrógenos, específicamente la androstenediona. Esta androstenediona se va hacia las células de la granulosa y, pues, las células de la granulosa a través de, bueno, reciben a la FSH y esta FSH promueve la conversión de androstenediona a estrógenos a través de la enzima aromatasa. Y pues ya, se convierten en estrógenos, que es específicamente el 17 beta estradiol. Entonces esto es importante que lo conozcan porque pues justamente aquí es cuando pues prácticamente mis células de la granulosa, cuando es la etapa de folículo secundario, pues cuando mis células de la granulosa me empiezan a sintetizar los estrógenos, ¿para qué? Pues para que estos me formen el antro folicular. Y si se dan cuenta, si corresponde, aquí cuando el folículo ya está más grande, quiere decir que ya se empieza a secretar más progesterona, y conforme este folículo va creciendo de tamaño, pues estos estrógenos pues van aumentando. ¿Por qué? Porque pues efectivamente pues aquí hay es mucha síntesis de estrógenos y pues aquí se va reflejado en la sangre, ¿ok? Y pues bueno, les había comentado en ese video también que cuando el nivel de estrógenos está por arriba de los 200 pico gramos por minuto, lo que ocurre es que estos estrógenos actúan sobre el eje hipotálamo hipófisis gónada, ¿ok? Lo que hace que pues prácticamente el eje hipotálamo hipófisis gónada, que estaba inhibido, ahora funcione y se active, lo confunde. Entonces, en vez de darme una retroalimentación negativa, si yo viera aquí una retroalimentación negativa, pues en vez de ver una LH y una FSH como así, disminuidas, como se confunde el eje y actúa de forma contraria, cuando hay concentraciones muy elevadas de estrógenos, si se dan cuenta, pues prácticamente este eje actúa de forma positiva. Y recordamos que de forma positiva pues es prácticamente que cuando una hormona aumenta,
la otra también, ¿no? Entonces aquí vemos estos picos de LH y de FSH. Y justamente aquí se ve el pico de LH, aproximadamente 12 horas antes de la ovulación. ¿Por qué? Porque esto me estimula la ovulación. Veíamos que la LH me cierra las conexiones entre las células de la granulosa y el ovocito, ¿no? Lo que hace que se libere su división meiótica, su arresto meiótico, que estaba en diploteno, pues se libera y prácticamente continúa con su división. Aquí el folículo crece de tamaño y pues se libera, ¿no? Entonces prácticamente este pico de LH es gracias a los estrógenos muy elevados. Cuando los estrógenos están muy bajitos, pues prácticamente el eje va a permanecer negativo o pues inhibido. Si se dan cuenta, aquí lo vemos, ¿no? Están niveles muy bajitos de las hormonas. Entonces, esto es lo que sucede con este piquito que vemos de estrógeno. Y tenemos aquí a la progesterona. La progesterona va a empezar a aumentar, si se dan cuenta, en la segunda etapa, que justamente se conoce como fase secretora o lútea. Esta fase lútea, recordamos que es porque este cuerpo lúteo que quedó aquí va a empezar a secretar mucha progesterona. Esta progesterona pues se ve aumentada en esta etapa, ¿no? Y ahora, ¿por qué nosotros necesitamos esta secreción de progesterona? Pues prácticamente la necesitamos porque, pues, en dado caso de que aquí este ovocito sea fecundado, en dado caso de que ocurra un embarazo, pues nosotros necesitamos esta hormona. Justamente su nombre, pues lo dice, de que promueve gesterona gestación, ¿ok? Promueve la gestación. Entonces, esta progesterona, pues prácticamente su función principal dentro del útero, que es pues ya la última imagen que vemos aquí, es mantenerlo al endometrio. Entonces, lo que hace el cuerpo lúteo es prácticamente empezar a secretar progesterona. Esto se ve reflejado en la sangre. ¿Y para qué queremos progesterona nosotros? Pues prácticamente para que el endometrio permanezca pegado al miometrio y no se desprenda. Prácticamente es para eso. Entonces, la progesterona justamente mantiene este endometrio. ¿Para qué? Para que en dado caso de que haya una fecundación, este producto de la fecundación, este cigoto, ya cuando está en su etapa de blastocisto, se pegue y se implante, ¿ok? Entonces, esta progesterona se tiene que mantener. Por eso es que en la segunda etapa queda elevada. Y pues esto es porque el cuerpo lúteo pues la mantiene. En dado caso, bueno, ahorita les platico esto. Pero bueno, vamos a ver por último esta etapa que es el ciclo menstrual o ciclo endometrial. Que justamente corresponde a cómo se ve o qué sucede con el endometrio durante todo este mes. Entonces, aquí empezamos desde el día 0 o 1 hasta el día 28. Entonces, aquí prácticamente el día 1 al día 5 o 7, dependiendo, pues bueno, aquí se empieza a desprender este endometrio. ¿Por qué? Porque estamos en la fase menstrual, que es prácticamente la etapa en donde los niveles de hormonas son muy bajitos. Aquí prácticamente hay un descenso de las hormonas y este descenso de las hormonas pues prácticamente hace que mi endometrio se desprenda. Y cuando se desprende este endometrio, que es como una capa mucosa, pues también se rompen las arterias uterinas, estas arterias que se llaman arterias espirales. Entonces estas arterias pues se rompen y evidentemente hay sangrado y hay liberación mucosa. Ya después termina este ciclo aproximadamente al 5.º o al 7.º día, que es lo normal. Y pues bueno, vamos a ver que empieza la fase proliferativa desde este 5.º o 7.º día, dependiendo de cada mujer, hasta el día 14, en dado caso de que sea una persona regular, ¿no? Entonces aquí vemos una proliferación de pues prácticamente las células del endometrio. Y pues prácticamente hay una proliferación también aquí de las glándulas, que son estas como depresiones. Estas glándulas son prácticamente una continuación de este epitelio, pero como invaginadas, por así decirlo, como metidas hacia el estroma. ¿Ok? Entonces prácticamente esto es lo que ocurre en la fase proliferativa. Aquí hay que aprender a distinguir que el endometrio va a estar compuesto por dos capas. La capa basal, que es prácticamente una capa de células que se mantienen.
es decir, una capa de células que nunca se van a ir. ¿Por qué? Porque estas células, pues como son células basales, son las que me van a dar la proliferación y pues justamente van a empezar a nacer nuevas células por mitosis, ¿no? Entonces aquí yo tengo una célula, esta célula me da A2 y estas dos me van a dar pues A4, ¿no? Por mitosis. Y así es un crecimiento exponencial. Si se dan cuenta de una célula basal, pues ya saqué un montón, ¿no? Pues aquí hay un montón de células basales. Entonces esta va a ser la capa basal, que va a ser la capa que me da a las células funcionales, ¿ok? Entonces tengo aquí a la capa basal. Y por arriba de esa capa basal yo voy a tener a esta capa que se llama capa funcional. Esta capa funcional son justamente células hijas de la capa basal y son las que van a darle la función, es decir, que van a empezar a secretar pues prácticamente glucógeno y nutrientes para que el cigoto, el blastocisto, esto lo van a ver ya cuando, no sé si ya vieron la parte de fecundación y de gastrulación, pero bueno, cuando el cigoto va avanzando en su desarrollo, llega una etapa de blastocisto. Entonces en la etapa de blastocisto es cuando se va a implantar, ¿ok? Entonces prácticamente esta implantación va a depender de que exista una buena capa funcional del endometrio. Y prácticamente todo esto que vemos aquí con las glándulas es la capa funcional. Entonces, la capa basal nunca se desprende. Esta no se va a desprender durante la menstruación. Si se dan cuenta aquí, queda esta capa de endometrio. Esta capa es la capa basal. Y la única que se desprende es la funcional. Esta sí se desprende durante la fase menstrual, ¿ok? Entonces, esto es lo que sucede. Y pues nada, esto es prácticamente lo que sucede con la fase proliferativa. Ya en la fase secretora, pues aquí ya estas glándulas empiezan a hipertrofiar, es decir, que empiezan a hacerse más grandes y se dan cuenta aumentan de tamaño. ¿Para qué? Para empezar a dar su función en dado caso de que haya un producto que se debe implantar. Y las arterias espirales también proliferan. Eso es lo que sucede en la fase secretora, que es ya cuando adquieren su función. Entonces, va a depender de cómo se los lleguen a preguntar. Pero bueno, siempre que les hablen del ovario, recuerden que son 2 o 3 etapas. La fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Y cuando les pregunten sobre el endometrio, van a ver 3 etapas igual. La fase menstrual, la proliferativa y la secretora. Pero si se dan cuenta, son una serie de cambios que ocurren en conjunto. Y esto es lo que ocurre. Aquí pues bueno, este es como nada más un recordatorio de cómo se ven los folículos dentro del ovario. Y esta es una gráfica en donde juntamos todas las hormonas importantes, ¿no? Tenemos aquí ahí donde estás, aquí en azulito a los estrógenos, perdón. Después tenemos aquí en verdecito a la progesterona, que si se dan cuenta es mayor durante pues justamente la fase lútea. Y vemos aquí que este aumento de la progesterona, pues prácticamente me está dando, si se dan cuenta aquí a partir de los 200, pues prácticamente este aumento me está dando también el aumento de la LH, que está en amarillo. Y pues me da un pico de LH muy, 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 muy importante. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la ovulación. Si se dan cuenta, pues está bastante, integra bastante bien este esquema. Y pues ya, por último es importante mencionar que aquí ya cuando se empiezan bueno, en dado caso de que no exista un embarazo, lo que va a suceder es que este cuerpo lúteo va a empezar a degenerarse. Si se dan cuenta aquí ya está cuerpo lúteo, pero pasa a su última etapa de cuerpo albicans. Entonces el cuerpo albicans ya está, prácticamente es un cuerpo blanco y justamente cambia su nombre. ¿Por qué? Porque ya las células no van a ser funcionales y pues justamente ya no van a secretar progesterona, entonces pues se vuelven blancos. ¿Por qué? Porque se atrofian las células. Entonces, en dado caso de que no haya fecundación, pues no hay un estímulo que me mantenga este cuerpo lúteo. Por lo tanto, pues se degenera. Y por lo tanto, tanto las hormonas como la progesterona y los estrógenos, pues decaen.
Si se dan cuenta, aquí hay un descenso de estas hormonas. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo ya no la secreta. Secreta estrógenos y progesterona, pero principalmente progesterona en mayor cantidad. Entonces, si se dan cuenta, estas dos hormonas que estaban elevadas por el cuerpo lúteo, en dado caso de que no haya una fecundación, no hay nada que lo mantenga, o sea, no hay nada que le diga, te tienes que quedar. Entonces, prácticamente se degenera. Las hormonas tienen un descenso muy importante, casi abrupto, ¿no? Si se dan cuenta. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de 200 picogramos prácticamente y aquí ya 0. Bueno, este es como muy brusco, ¿no? Pero bueno, prácticamente así. Entonces, este descenso de las hormonas provoca aquí que pues prácticamente este endometrio, que les había mencionado que depende de las hormonas, específicamente de la progesterona, como este depende de las hormonas, cuando hay un descenso de las hormonas, pues prácticamente dice, no, pues yo no tengo nada que hacer aquí si nadie me está manteniendo, entonces me voy. Y por lo tanto, la capa funcional sale aquí en el nuevo ciclo. Este es el día 28 y aquí empezaría el día 1, ¿no? Entonces sale en el nuevo ciclo como menstruación y aquí inicia otro nuevo ciclo, ¿va? Entonces esto es importante porque esto es lo que ocurre en dado caso de que no haya una fecundación, ¿va? Entonces aquí vamos a ver que en dado caso de que ocurra un embarazo, pues prácticamente el ovocito va a salir aquí en el día 14 de la ovulación, sale, se espera en la ampolla para esperar a que el espermatozoide llegue, y la fecundación se lleva a cabo en la ampolla. Entonces aquí lo que va a suceder es que el tiempo de vida de mi ovocito va a ser de 24 horas y el tiempo de vida de un espermatozoide es de 72 horas aproximadamente. Entonces prácticamente el ovocito se espera aquí 24 horas, pero el espermatozoide tiene un tiempo de vida de 72 horas. Pero bueno, sucede que aquí ocurre la fecundación, ¿no? Entonces prácticamente lo que tiene que suceder es que este producto de la fecundación va a tener el nombre de cigoto. Cigoto. Entonces este cigoto que es la primera célula que existe. Este cigoto va a pasar por el proceso de segmentación en donde pasa por 2 células, 4, 8. Recordemos que siempre es un número exponencial porque pues una célula me da a 2, ¿ok? Cuando llega prácticamente a un número celular de 16 a 32, pues se le conoce como mórula. Pero bueno, este producto va avanzando durante toda la tuba uterina hasta llegar aquí al útero y se implanta en el endometrio aproximadamente el día 7. Entonces prácticamente eso es lo que sucede, ¿va? Se implanta. ¿Y qué sucede? Que ya en esta etapa, cuando se implanta, ya tiene una conformación distinta. Ya no van a ser solamente células. Ahora se le va a dar el nombre de blastocisto. Este blastocisto va a tener dos partes principales. Vamos a tener una masa celular interna o embrioblasto y una masa celular externa o trofoblasto. Vamos a ver que esta masa celular externa se va a dividir en dos. Más que nada vamos a tener justamente la parte de células que se quedan como normales, pues por así decirlo. Es decir, que no tienen cambios conformacionales. Bueno, entonces vamos a ver que este trofoblasto o masa celular externa, que son estas células, van a cambiar su conformación y vamos a tener a las células que me van a quedar aquí rodeando propiamente a la masa celular interna o al embrioblasto. Y a esto se les va a conocer como citotrofoblasto, ¿ok? Y van a haber algunas células de este citotrofoblasto que empiecen a fusionarse, creándonos como estas masas de células, ¿no? Entonces van a ser como muchos núcleos que comparten un solo citoplasma. A estas células multinucleadas se les va a conocer como sincitotrofoblasto, ¿ok? Y ahorita les enseño una imagen como mejor. Va a ser justamente lo que nos va a dar una hormona muy importante que se llama hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces, el sincitotrofoblasto me secreta a esta gonadotropina coriónica humana. Y esta lo que hace es que viaja hacia el útero y me mantiene al cuerpo lúteo, ¿ok?
Entonces, lo vemos acá, ajá. Entonces, aquí tenemos a nuestra masa celular interna, o pues al embrioblasto, que esto lo van a ver como después. Aquí, si se dan cuenta, ya tiene 2 capas, ¿no? Pero bueno, esto sería el citotrofoblasto, y estas células que están como multinucleadas, serían el citotrofoblasto. Entonces, estas células me empiezan a secretar la gonadotropina coriónica humana, viajan hacia el cuerpo lúteo, y esta gonadotropina es la señal que le dice al cuerpo lúteo: te tienes que mantener secretando progesterona y estrógenos. ¿Y yo para qué necesito la progesterona? Pues necesito la progesterona justamente para que el endometrio se mantenga. Entonces, justamente la progesterona me ayuda a que el endometrio no se desprenda. Por lo tanto, no ocurre la menstruación. Entonces, este endometrio se mantiene, ¿para qué? Para que pues mi blastocisto pueda implantarse de forma correcta. Esta es una imagen en donde este blastocisto ya está implantado en el endometrio, ¿no? Este es el endometrio. Todo esto es el endometrio. Por acá estaría el miometrio. Pero si se dan cuenta, ya está implantado, ¿ok? Este cuerpo lúteo se va a mantener durante el primer trimestre, aproximadamente. Pues sí, como 9-10 semanas se mantiene. Y ya posteriormente, quien me da esta gonadotropina coriónica humana y quien me secreta la progesterona va a ser la placenta. Y pues bueno, ya por último, para integrar todo lo que vimos, pues nosotros pues observamos aquí 2 fases, ¿no? 2 meses. Ahí no, acá. 2 meses, ¿ok? Vemos aquí el día 1 de la menstruación, aquí el día 28 de una mujer, luego aquí el día 1 y aquí el día 28, acá. Entonces, este es un mes, de aquí a aquí es un mes, y de aquí a acá es un mes, ¿va? ¿Qué es lo que va a suceder? Que aquí vamos a ver los 2 mecanismos que les expliqué anteriormente. Vamos a ver aquí que todo esto es el ciclo ovárico, y todo esto es el ciclo endometrial. Y este es un esquema de las hormonas en conjunto. Entonces vemos aquí que pues prácticamente hay una descamación del endometrio. ¿Por qué? Porque las hormonas disminuyeron abruptamente, ¿no? Del mes pasado. Entonces aquí se desprende todo, la menstruación. Empieza la fase proliferativa aproximadamente al día 5. Empieza la fase proliferativa. Las células de mi endometrio empiezan a crecer. Y mi endometrio aumenta de tamaño, si se dan cuenta. Aquí está muy bonito porque aquí observamos la capa basal, ¿no? Y todo esto es la capa funcional. Entonces aquí, en la fase proliferativa de mi ciclo endometrial o menstrual, ¿va? Acá vemos en la fase ovárica cómo pues va madurando mi folículo, ¿no? Tendríamos aquí un primario, secundario, terciario. El terciario crece y libera el ovocito. En este caso, libera el ovocito en el día 14. Y si se dan cuenta, esto corresponde con el aumento de los estrógenos, que me da el pico de LH. Que aquí no hay un esquema de la LH, pero aquí estaría el piquito, ¿va? Y pues ya, ocurre la ovulación. Posteriormente empieza la fase secretora o la fase lútea en caso del ciclo ovárico, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que estas células que permanecen en el ovario, me empiezan a secretar progesterona y estrógenos también, permanecen como cuerpo lúteo. Si se dan cuenta, este cuerpo lúteo secreta progesterona, que ayuda a que se permanezca este endometrio y a que empiecen a proliferar y a ser funcionales las glándulas endometriales, ¿no? La fase secretora. Y ya posteriormente, como en este caso no hubo fecundación, pues vemos aquí al cuerpo albicans, ya prácticamente a este cuerpo lúteo degenerado, ¿no? Entonces, como aquí mi endometrio no tiene una señal del cuerpo lúteo porque prácticamente ya está muerto, pues como no hay señal, prácticamente dice, bueno, pues como no hubo una fecundación, pues no sirvo de nada, pues prácticamente me desprendo. Y es cuando inicia aquí justamente la menstruación de este segundo mes. Aquí, si se dan cuenta, se desprende. Y si se dan cuenta, aquí las hormonas pues disminuyen porque aquí el cuerpo lúteo ya no está dando esas hormonas, ¿va? Inicia un nuevo ciclo.
con la menstruación justamente. Entonces otra vez hay descamación del endometrio, se desprende con el endometrio con sangre y hay una disminución de las hormonas. Aproximadamente al día quinto otra vez pues empieza la proliferación de mi endometrio, de la capa funcional. Aquí las hormonas empiezan a aumentar, mis folículos empiezan a madurar, hay un pico de LH, lo que me da la ovulación. Y pues bueno, en este caso, en este segundo mes de este ejemplo, pues sí hay una fecundación. Aquí, si se dan cuenta, está la colita del espermatozoide, ¿no? Entonces aquí sí hay fecundación. ¿Qué ocurre? Que, pues bueno, el cuerpo lúteo va a mantenerse. Aquí, si se dan cuenta, se mantiene. Y ya en esta etapa empieza a ser muy, 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 muy grande. ¿Ok? Entonces, ¿esto por qué se da? Pues porque aquí este producto empieza a viajar a través de las tubas uterinas, llega al endometrio y pues aquí el cincito trofoblasto empieza a secretar la gonadotropina coriónica humana. Esta es captada por las células del cuerpo lúteo, permitiendo que permanezcan y que no se atrofien. Por lo tanto, este cuerpo lúteo permanece. Si se dan cuenta, aquí ya no llega a ser un cuerpo albicans y pues prácticamente permanece secretándome progesterona y estrógenos. ¿Para qué? Para que pues prácticamente mi endometrio permanezca durante todo el embarazo. Bueno, el que permanezca va a depender únicamente del cuerpo lúteo los primeros meses. Ya después, como les había comentado, va a depender de la placenta. Pero bueno, entonces aquí permanece, ¿no? Y si se dan cuenta aquí, esta progesterona va a permanecer pues muy muy elevada, porque justamente les había comentado que es la hormona que promueve la gestación, ¿no? Entonces permanece muy elevada. Y ya, eso sería como lo que sucede. Pues si tienen alguna duda me pueden comentar, ¿vale? Y pues bueno, espero haberles ayudado con este pequeño video. Y pues nada, nos estamos comunicando por correo, ¿va?